saludo a todos ustedes. En esta ocasión les vamos a hablar sobre los virus a través de la historia de la humanidad. Peste Justiniano. El imperio bizantino se encontraba en uno de sus momentos de mayor esplendor, cuando una epidemia de peste vino a oscurecer el mandato del emperador Justiniano, y de allí a todo el imperio. Incluso el propio Justiniano fue víctima de la peste, aunque terminó recuperándose. Al final de la epidemia, la capital imperial había perdido casi el 40% de su población, y en todo el imperio se había cobrado la vida de 4 millones de personas. Las consecuencias económicas fueron catastróficas, pues hubo momentos en que el número de muertos superaba el de los vivos. La peste negra, aún en la actualidad con algunos brotes de este virus, es una vieja conocida a la humanidad. Cuando vivió el peor brote de esta enfermedad a mediados del siglo XIV. Hasta 5 siglos más tarde no se descubrió su origen animal, en este caso las ratas. Los números que dejó tras de sí esta epidemia son estremecedores. Por ejemplo, según los datos que manejan los historiadores, la península ibérica habría perdido entre el 60 y 65% de la población, en la región italiana del Toscano entre el 50 y el 60%. La población europea pasó de 80 a 30 millones de personas. La viruela. El llamado virus variola, cuya afección en los seres humanos es conocida desde hace por lo menos 10.000 años, es el causante de la enfermedad conocida como viruela. Su nombre hace referencia a las pústulas que aparecen en la piel de quien la sufría. Era una enfermedad grave y extremadamente contagiosa, que diezmó la población mundial desde su aparición, llegando a tener tasas de mortalidad de hasta el 30%. Se expandió masivamente en el Nuevo Mundo cuando los conquistadores empezaron a cruzar el océano, afectando de manera terrible una población con defensas muy bajas a nuevas enfermedades. Y en Europa tuvo un periodo de expansión dramático durante el siglo XVIII, infectando y desfigurando a millones de personas. La gripe española. En marzo de 1918, durante los últimos meses de la Primera Guerra Mundial, se registró el primer caso de gripe española, paradójicamente en un hospital de Estados Unidos. Fue bautizado así porque España se mantuvo neutral en la Gran Guerra, y la información sobre la pandemia circulaba con libertad, a diferencia de los demás países implicados en la contienda que trataban de ocultar los datos. Esta viruela, cepa del virus de la gripe, se extendió por todo el mundo al mismo tiempo que las tropas se repartían por los frentes europeos. Se estima que la tasa global de mortalidad fue de entre el 10 y el 20% de los infectados, llegando a morir en todo el mundo entre 20 o 50 millones de personas. Hay quienes incluso se atreven a decir que pudieron ser 100 millones de personas. Gripe asiática. Registrado por primera vez en la península de Yunnan, China, el virus de la gripe H2N2 de procedencia aviar apareció en 1957 y en menos de un año se había propagado por todo el mundo. Para entonces, el papel de la Organización Mundial de la Salud, el brazo médico de la ONU, creado en 1948, diseñaba cada año una vacuna destinada a paliar los efectos de la mutación de la gripe. A pesar de que los avances médicos con respecto a la pandemia de la gripe española contribuyeron a contener mucho mejor el avance del virus, esta pandemia registró 1 millón de muertos en todo el planeta. Gripe de Hong Kong. Tan solo 10 años después de haber superado la última gran pandemia de gripe, apareció de nuevo en Asia, la llamada gripe de Hong Kong, una variación del virus de la gripe H3N2. Fue registrada en esta ciudad en 1968 y se expandió por todo el mundo con un patrón muy parecido al de la gripe asiática. 1 millón de personas fueron las víctimas que causó esta nueva cepa de la gripe. VIH. Una de las pandemias más graves y recientes conocidas por la sociedad actual es la del virus de inmunodeficiencia adquirida, el VIH, más conocido como SIDA. Los primeros casos documentados tuvieron lugar en 1981 y desde entonces se extendió por todo el mundo, concentrando gran parte de los esfuerzos de las organizaciones mundiales de la salud. Se cree que su origen fue animal
y sus efectos son algo que podría describirse como el agotamiento del sistema inmunológico, de modo que el propio virus no es letal, pero sí lo son sus consecuencias, pues dejan el organismo desprotegido frente a otras enfermedades. El SARS, el síndrome respiratorio agudo severo, es una enfermedad respiratoria contagiosa y a veces mortal. El síndrome respiratorio agudo severo apareció por primera vez en China en noviembre de 2002. En pocos meses, el síndrome respiratorio agudo severo se propagó por todo el mundo, transportado por viajeros desprevenidos. COVID-19, la más reciente pandemia en la historia por la que estamos atravesando, es el nuevo coronavirus, o COVID-19, que se originó en la ciudad china de Wuhan y que actualmente está presente en los 5 continentes. Los laboratorios del mundo trabajan a contrarreloj para entender su funcionamiento, dar luces sobre su impacto en los humanos y encontrar una vacuna que apacigüe su acelerada y preocupante propagación.